Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Angélica y esta es la primera y única edición de este podcast, un espacio en donde se pretende hablar sobre la familia desde una perspectiva psicológica y antropológica. Te quiero dar las gracias por acompañarme en esta aventura y espero que disfrutes el contenido. Recuerda que al finalizar este audio puedes dar un like o un comentario en la parte de abajo. Estoy ansiosa por saber qué te pareció. Primero partamos desde entender qué es la familia. En sí, todos comprendemos qué es la familia, porque todos tenemos o tuvimos una familia. Sin embargo, cuando hablamos de la antropología, podemos explicar a la familia como una célula activa, que nunca permanece estática y que funciona como el agente activo del desarrollo de la sociedad. La vida humana siempre parte de una vida familiar. Como seres sociales no podemos estar solos en nuestros primeros años de vida, ni siquiera tenemos la capacidad para sobrevivir solos. Esas funciones de protección y cuidado las cumple la familia. Dependiendo del contexto social y cultural, las familias son diferentes y cumplen funciones diferentes. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una familia de 1940 que una familia que existe hoy en 2025. Sin embargo, la familia es una figura que prevalece a través del tiempo. Se han cambiado formas en las que entendemos la familia y han cambiado los formatos de la familia. Sin embargo, es una figura que prevalece. Valladares nos explica entonces que la familia es un grupo de personas que están vinculadas o enlazadas por matrimonio y que comparten una descendencia. Incluso por descendencia puede ser considerada una familia y que coexiste en un mismo hogar. Hoy por hoy existen familias que no necesariamente tienen este lazo de sangre o de matrimonio y que siguen siendo consideradas familias. Las familias han cambiado mucho desde el principio o el modelo original, por decirlo de alguna manera, en el que se entendía la familia como esposo, esposa, hijos. Y hay familias monoparentales, homoparentales, extendidas, nucleares, compuestas. Hay una diversidad enorme en las familias y no dejan de serlo. Esta diversidad responde a cuestiones modernas. Actualmente hay algunas precariedades que las familias tienen que enfrentar, salarios no tan justos o condiciones de vivienda en las que es difícil acceder a las casas o difícil trasladarse o difícil cuidar de los adultos mayores o de las infancias. Entonces ha habido modificaciones en la familia. Asimismo, no toda la gente tiene que tener hijos o casarse, lo que los ha llevado a formar familias desde otra perspectiva, ya sea con compañeros de vivienda, con amigos, con sus mascotas. Pero vamos a ver algunas de las definiciones que nos da Valladares sobre este tipo de divisiones familiares o formas de clasificar a la familia. Entonces, partiendo de que existía dos familias de referencias. Tenemos la primera, que es la de orientación, donde nacemos y crecemos. Es la primera familia que tenemos, la que nos recibe en este mundo y que nos da la base sobre la cual nosotros vamos construyendo parte de nuestra identidad. Y después está la familia de procreación. Una vez que somos adultos y nos comprometemos, creamos nuestra propia familia en la que formamos parte con nuestra pareja y nuestros hijos. Sin embargo, este autor nos ofrece otras divisiones familiares, como las familias por parentesco y estructura y las familias por filiación y pautas de descendencia. Vamos a explicar brevemente un poco sobre estas para que podamos entenderlas a profundidad y podamos partir a otro punto. En el primer apartado encontramos a las familias por parentesco y su estructura, donde encontramos a la familia primaria, secundaria y terciaria, que es muy básica y muy fácil de entender, casi todos la conocemos. Cuando hablamos de la primaria, entonces estamos entendiendo a parientes como muy cercanos, padres, hermanos, hermanas, nuestros hijos. Cuando hablamos de la secundaria, hablamos de parientes como tíos y sobrinos, que ya no son una línea directa. Y los terciarios empiezan a hablar sobre parientes cada vez más lejanos. Después viene una división por filiación y sus tipos. Aquí nos habla un poquito más sobre otro tipo de familias y nos clasifica un total de 4 familias que son las que vamos a abordar para propósitos de este episodio. La primera es la familia monógama independiente, que está compuesta por la pareja casada y sus hijos. Originalmente se entendía que una vez que te casabas ya no te divorciabas y esa era tu familia y la conservabas. Hoy por hoy esta estructura ya no es tan así. A veces pueden entrar dentro de la monogamia independiente las familias compuestas,
padre y sus hijos, una esposa y sus hijos, que se casan, forman una familia y tienen a los hijos en conjunto. Después está la familia matrifocal, que de hecho es una familia bastante común en algunos países de Latinoamérica, en la que ya no está presente el padre, y la madre y sus hijos forman la unidad familiar. La ausencia del padre forma un elemento primordial en este tipo de familia, y no hay una figura masculina establecida como tal. Después tenemos a la familia polígama. Radcliffe Brown nos planteaba entonces que podía ser una familia compuesta por otras familias nucleares, es decir, una figura paterna, varias figuras maternas que conformaban diferentes familias nucleares. Sin embargo, conforme se fue estudiando y se fue conociendo más sobre las familias polígamas, se entendió que no era el caso. Era una estructura completamente diferente que resolvía situaciones de manera distinta, que tiene sus propias estructuras y sus propias formas de funcionar, por lo que se clasificó de una manera distinta. Por último, nos está hablando de la familia extensa, en la que la familia está compuesta por diversas figuras en un solo espacio. Pueden ser varias familias nucleares como los abuelos, un par de tíos, los padres y los respectivos hijos de todos ellos conviviendo en una misma residencia, que también es una figura que puede ser bastante común en algunas partes de México. Sin embargo, la familia hoy por hoy se ve afectada por diversos factores. La vida en este año 2025 es muy complicada y lo ha sido durante el último tiempo. Muchas familias después de la pandemia vieron repercusiones en sus formas de relacionarse y en las formas en las que estaban estructuradas. Ha habido actos que se presentan en las familias, como es la violencia, un factor relevante y a considerar en las familias mexicanas. La CNDH define la violencia como cualquier acto de poder u omisión intencional que busque dominar, someter, controlar o agredir a un integrante de la familia física, verbal, psicoemocional o sexual, ya fuese dentro o fuera del domicilio. Asimismo, particularmente en el estado de Baja California, el Instituto de la Mujer de Baja California clasifica la violencia en 9 tipos, que son los que comúnmente se presentan dentro del estado: la violencia física, la violencia psicológica, patrimonial, económica y sexual. Y asimismo reconoce 6 modalidades, entre ellas familiar. ¿Por qué es esto relevante? Pues porque le da sentido a la forma en la que la violencia se manifiesta. Nos da una forma de entender cómo puede ser presentada dentro de los contextos familiares. La manifestación de la violencia familiar tiene factores muy específicos y formas de las que las personas que forman la familia reflejan hacia afuera que son víctimas de esta violencia. Las infancias presentan muchos malestares escolares, incomodidad, daños visibles físicos como moretones, heridas, presentan miedos, se ven limitados al momento de desarrollarse, de integrarse con el resto de la sociedad, y la violencia puede empujar tanto a la víctima directa como indirectas a sufrir enfermedades mentales, problemas emocionales e incluso a la muerte, ya sea a manos del agresor o empujados a cometer algún acto contra su propia persona. Existe entonces una relación entre la pobreza y la violencia, que es un factor que no debemos olvidar. En nuestro país hay niveles de pobreza altos. Si bien años anteriores los niveles de pobreza eran mayores, sigue siendo una frecuente condición en nuestro país. Milenio en 2021 liberó un artículo llamado Pobreza detona violencia familiar, en el que explica el gobierno de Tamaulipas que ha encontrado una estrecha relación entre la pobreza y la violencia, particularmente la violencia intrafamiliar. Según este estudio, demuestra que la escasez de recursos incrementa las manifestaciones de violencia, pues aumenta la tensión y los problemas de salud mental. Particularmente las víctimas son las mujeres y los niños menores de edad. Los principales agresores son los hombres. Asimismo, explica que los mayores índices de violencia se presentan en zonas con escasos recursos. Animal Político en el mismo año publicó un artículo sobre la pobreza y cómo la pobreza alimenta al crimen organizado, mientras que el crimen organizado no solo se alimenta de la pobreza, sino que la perpetúa, pues a mayores niveles de pobreza, mayor mano de obra va a tener disponible. El crimen organizado influye directamente en cómo los recursos se administran de forma desigual. Aquellos que no poseen recursos se ven afectados ante la poca inversión de aquellos que los poseen, pues donde hay crimen no hay inversión.
Las empresas se retiran, las tiendas cierran y la gente se queda sin empleos, viendo el crimen como única forma para salir de su situación tan complicada. Lo que genera una economía familiar que se ve opresionada por la violencia o impulsada por. Si a esto le sumamos los resultados que Expansión en 2022 publicó en el artículo México podría sumar más de 2.5 millones de personas pobres, en el cual el autor nos lleva a través de una explicación en el que los factores sociopolíticos, algunos bastante similares a los actuales, iban a aumentar la inflación, aumentarían los costos y disminuiría los niveles educativos de la población ante el difícil acceso a la misma. Esta relación haría que los factores de pobreza aumentaran. La educación, la violencia y la pobreza se ven relacionadas. Milán y Pérez nos dicen en uno de sus estudios que la falta de educación repercute en la facilidad con la que las personas se involucran en el crimen o la facilidad con la que las personas reaccionan de forma violenta. Menos educación igual a mayor número de crímenes violentos. Volviendo particularmente al estado de Baja California, según el Consejo Ciudadano del Estado, a una entrevista al Sol de Tijuana, el 57.2% de las familias baja californianas notaron un incremento de la violencia intrafamiliar después de la pandemia del COVID-19. Los resultados de este estudio proporcionaron que la capital del estado, la ciudad de Mexicali, y la ciudad de Tijuana como las ciudades con mayores índices de violencia en las familias. Si la familia es la unidad básica sobre la cual el humano comienza su vida, en la cual nosotros aprendemos lo básico de nuestra personalidad y sobre la cual iniciamos nuestros primeros pasos antes de convertirnos en adultos, formar nuestras propias familias y ser parte de la sociedad. ¿Cómo podemos esperar que nuestra sociedad logre objetivos positivos y alcance una plenitud máxima si se ven afectados por los niveles de violencia que presencian en sus primeros años? ¿Cómo podemos esperar que nuestro país logre desarrollar su máximo potencial si la unidad básica en la que está fundamentado todo se ve afectada de esta manera por la violencia? Es primordial que podamos asegurar la estabilidad de nuestras familias. Es primordial que nuestras familias tengan lo necesario para desarrollarse. Es importante que reconozcamos la diversidad de las familias. Negarle la existencia a otras familias es lo mismo que ejercer violencia sobre ellas. O al menos eso es lo que creo yo. Pero dime, ¿qué es lo que crees tú?